Muy buenos días, hermanos. Les saludamos en el amor del Señor y les invitamos a compartir este día de adoración con este culto que rendimos al Señor. Buenos días, hermanos, les saludo a todos ustedes, especialmente a los hermanos que nos están viendo en el sur y nuestra hermana Paulina, que nos visitó en el verano, que también está adhiriéndose a nosotros. El Señor les bendiga. Vamos a tener una lectura bíblica en Primera de Juan 1:5 para después tener una oración de invocación. Dice la palabra de Dios: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Amén. Amén. Les invito a orar, hermanos. Amado Dios, Padre eterno, nos presentamos delante de ti, oh Señor, para honrar y glorificar tu santo nombre. Para invitarte, oh Señor, a que estés en medio nuestro en este culto de adoración que rendimos a ti. Señor, te damos gracias porque tú nos convocas a través de este medio que ha traído tanta bendición a cada uno de nosotros. Te agradecemos, oh Señor, por este tiempo que tenemos de compartir de la palabra, de las alabanzas, de vernos, oh Señor, aunque sea a la distancia. Te pedimos, oh Señor, que tú limpies nuestros labios, nuestros corazones, que todo lo que hagamos en este culto, oh Señor, sea agradable delante de tu presencia. Bendice, oh Señor, a cada hermano que va a participar, a cada hermano que está escuchando, oh Señor, y que todos, oh Dios, estemos con un corazón rendido delante de ti, en adoración, en alabanza, en gratitud por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, oh Señor, porque nos has cuidado, nos has guardado, has provisto nuestras necesidades y por eso te alabamos. Te damos gracias, oh Señor, por este tiempo. Te pedimos, oh Señor, que tú te quedes con nosotros en lo que continúa, oh Señor, de este culto. Lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, y sigamos adorando a nuestro Dios. Amén. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Al trono majestuoso del Dios omnipotente, humilde es nuestra
doquier resonará. Señora, tu palabra, los mundos obedecen y del mortal perecen la ciencia y altivez. Tu amor y gloria solos en nada habrán menguado después de haber cesado los siglos de correr. Hola hermanos, los saludamos en el nombre del Señor. Los invitamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así: si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Nuestro caminar en la luz es una prueba de la comunión con Dios, debido a que la vida en su compañía es una constante limpieza de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. También involucra la relación de los unos con los otros, lo que indica que la comunión de caminar en la luz es vivir responsablemente con Dios y también con nuestro prójimo. Les invito, hermanos, a que tengamos un momento de oración a nuestro Dios, confesando nuestros pecados y pidiéndole a Dios que cada día podamos vivir en luz con Él, tomados de su mano. Les invito a orar. Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Padre bendito, porque tú cada día, oh Dios, renuevas tus misericordias con cada uno de nosotros. Gracias, Padre eterno, porque tu amor y tu misericordia, oh Dios, nos permiten presentarnos delante de tu presencia, Señor, para pedirte perdón, Señor, por nuestras faltas y para pedirte, mi Dios eterno, de que cada día podamos vivir tomados de tu mano y caminar en luz contigo. Gracias, Padre celestial, porque por tu amado Hijo Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz por cada uno de nosotros, tenemos este privilegio, Señor, y tenemos abogado para poder presentarnos delante de ti, Señor, y pedir perdón. Señor eterno, te ruego que cada día, oh Dios, podamos tener este privilegio, Señor, y que podamos cada día reconocernos tal cual somos delante de tu presencia, Señor, sabiendo que solo tu amor y tu bondad y tu justicia, Señor, nos ayudan a que estemos tomados de tu mano y que tú nos ames, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre amado, por este momento, Dios, que tú nos das de ponernos a cuenta contigo, Señor, de poder derramar nuestro corazón delante de ti, Señor, para darte las gracias, Señor, y pedirte perdón por nuestras faltas. Gracias, Señor bendito. En el nombre de Jesús, oramos a ti, Señor, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan una muy bonita semana y que juntos, en armonía, podamos disfrutar de este culto de adoración a nuestro Dios. Adiós. Chao. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Si vivimos desprovistos de paz, gozo y santo amor, esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor, a Jesús refugio eterno
amigo, de esto pruebas nos mostró. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor en este día, esperando que Él esté con todos ustedes y con sus familias, acompañándoles y bendiciéndoles siempre. Sabemos que seguimos en estos tiempos difíciles, pero también sabemos que no hemos estado solos. El Señor siempre está con nosotros, consolándonos y dándonos su amor y su soporte en estos momentos. Hoy los voy a acompañar con la oración de intercesión y para eso les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 51. Voy a leer de los versículos 1 al 4. En esta oportunidad voy a leer la versión NBI. Dice así la palabra del Señor. Ustedes los que van tras la justicia y buscan al Señor, escúchenme. Miren la roca de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, que los dio a luz. Cuando yo lo llamé, él era solo uno, pero lo bendije y lo multipliqué. Sin duda el Señor consolará a Sión, consolará todas sus ruinas, convertirá en un Edén su desierto, en huerto del Señor sus tierras secas. En ella encontrarán alegría y regocijo, acción de gracias y música de salmos. Préstame atención, pueblo mío, óyeme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia será luz para las naciones. Amén. Como podemos ver, el texto habla de dos temas principales que son la justicia y el consuelo que viene del Señor. Como les decía antes, han sido tiempos muy difíciles. Podemos caer fácilmente en tristeza, en pensamientos principalmente negativos al respecto, al ver las noticias, al ver los números de enfermos, al ver que quizás la pandemia se ha extendido más de lo que pensábamos en un inicio. Pero a la vez la palabra del Señor nos dice que Él siempre está con nosotros, acompañándonos y consolándonos. Y es en Él en quien debemos buscar este refugio y este consuelo. No en otras cosas, sino que el único consuelo que realmente vale la pena hoy es el consuelo que viene del Señor. Y poner delante de Él nuestros problemas, nuestras tristezas, nuestras aflicciones como pueblo del Señor. Y para eso justamente tenemos una herramienta muy poderosa que es la oración. Así que en estos momentos les invito a que me acompañen en esta oración de intercesión. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos por la vida que nos das, Señor, porque a pesar de todo, a pesar de que todo se vea malo en algunos momentos, aún así tú estás con nosotros siempre, Padre amado. Gracias te doy porque tú permites que domingo a domingo, a través de este medio, podamos reunirnos de todas formas, Señor. Sabemos que no es lo mismo de poder ver y abrazar a nuestros hermanos, pero te doy gracias por esta oportunidad que nos das, Señor. Y a pesar de todo, poder seguir reuniéndonos a través de este medio, alabando tu nombre, Señor, y escuchando tu palabra, Padre amado. En esta hora te quiero pedir en forma especial por tu pueblo, Señor, por tu iglesia, por cada uno de los miembros, Señor, y sus familias, que tú los seas reconfortando, Señor, dándoles el consuelo que viene de ti, Señor, en estos momentos. Sabemos que ha sido una montaña rusa de emociones todo este tiempo, Señor. Hay momentos en que uno siente mayor optimismo, Señor, y otros momentos en que uno siente que todo está perdido y que estaremos mucho más tiempo así, Padre amado. Probablemente ninguno se imaginó la magnitud de todo esto, Señor, pero en esta hora te quiero pedir por cada uno de nosotros para que tú nos sigas acompañando, Señor,
y que podamos entender de que todo esto que pasa, Señor, está dentro de tu soberanía, Padre amado, y que todo esto tiene un propósito dentro de tu plan perfecto. Y con esa convicción, Señor, es que podremos salir adelante, Señor, tomados de tu mano, Padre amado. Te pido de manera especial por los enfermos, Señor, por los enfermos de la iglesia, Señor, y también por los enfermos de la población en general, Padre amado. Principalmente por aquellos que están sufriendo por esta enfermedad nueva, Señor. Te pido que tú los seas acompañando, Señor, y poniendo tu mano sanadora sobre ellos, Padre amado. Te doy gracias también, Señor, porque de una u otra forma vemos que esto ha ido avanzando y vemos una mejoría en los números, Señor. Y a la vez te quiero pedir, Señor, que bendigas a las autoridades, Señor, que tienen que tomar las decisiones más importantes en este momento. Que sepan tomar dichas decisiones, Señor, que no se dejen llevar por ciertas presiones, Padre amado, y que todo lo que tengan que decidir sea en pos de que esto termine pronto, Señor. Tememos por el relajo también, Señor, porque sabemos que hay muchos que están esperando poder salir, Padre amado, pero te pido que cuando esto ocurra no signifique que luego vuelva a empeorar, Señor, como hemos visto en otros países, Padre amado. Te quiero pedir en forma especial, Señor, por aquellos que están solos en estos momentos, Señor, que están viviendo todo esto en soledad, que tú los seas reconfortando especialmente, Señor. Y también por los ancianos de nuestra iglesia, Señor, porque son los más afectados por esto, Señor. Algunos están acostumbrados a recibir visitas, a compartir con el resto de la congregación, Señor. Te pido especialmente por ello en esta hora, Padre amado. En este momento también, Señor, te quiero pedir que tú nos seas bendiciendo como pueblo, Señor, como pueblo tuyo, Padre amado, que nuestras fuerzas no decaigan y que nos mantengamos unidos a ti, Señor, y que seamos constantes en la oración y en la alabanza a tu nombre, Señor, y que te pido nuevamente que tú permitas que podamos entender que todo esto está dentro de tu plan, Señor, y así poder salir adelante, Padre amado. En esta hora te pido que te quedes en medio nuestro, Señor, en este culto, y que la palabra que va a ser exhortada hoy, Señor, se grabe en nuestro corazón. Quédate con nosotros, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, queridos hermanos. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste.
El sermón de este domingo se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en los versículos 12 al 20. Voy a dar lectura en la Reina Valera contemporánea. Y dice así la palabra del Señor. En otra ocasión Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Jesús les respondió: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo no juzgo a nadie. Si acaso juzgo, mi juicio es verdadero. Pero no soy solo yo, sino el Padre que me envió y yo. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy quien da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Jesús respondió: Ustedes no me conocen a mí, ni tampoco conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús pronunció estas palabras en el lugar de las ofrendas, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo aprehendió, porque aún no había llegado su hora. Los invito a tener un momento de oración. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos ilumines, que tú nos ayudes, Señor, a escucharla y a comprenderla, Señor, a atesorarla también en nuestro corazón. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Este es el segundo sermón de la serie que yo estoy predicando, que es sobre los yo soy, en el Evangelio de Juan. Ya hemos visto yo soy el pan de vida. Y ahora nos vamos a dedicar a ver esta otra declaración de Jesús: yo soy la luz del mundo. El concepto de luz y oscuridad en el contexto del Medio Oriente es un significado muy consensuado. Uno puede encontrar en bastante literatura antigua conceptos de luz y oscuridad respecto la luz representando a lo bueno, la oscuridad representando a lo malo, la luz representando a Dios o a algunas divinidades, y la oscuridad representando al lado oscuro, por decirlo de alguna forma, de estas divinidades. También podemos ver en la propia enseñanza de Jesús, cuando Él dice que serán echados fuera a la oscuridad de la noche, cuando habla del juicio final, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque la oscuridad para los judíos tenía una connotación bastante especial. De hecho, las casas donde no había una lámpara encendida, porque estaba la lámpara encendida normalmente, habitualmente, todo el día las lámparas en las casas de los judíos, se presumía que podía haber muerto alguien allí, quien no reemplazara el aceite de la lámpara que estaba por costumbre todo el día encendida. Entonces, también tenemos acá, y debemos entender que el contexto en donde está este pasaje es de una celebración también que tenía relación con la luz. Entonces Jesús da esta declaración en este contexto de una de las fiestas judías, fiesta que también, como todas las fiestas y como todos los sacrificios y como todo el Antiguo Testamento, daba testimonio del propio Jesús. Entonces quiero invitarlos a ver los significados en este texto y qué significa que Jesús sea la luz del mundo. En primer lugar, significa que Él es el Cristo. Decir que Él es el Cristo significa que Él es el Mesías, el ungido, el que estaba prometido para venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando decimos Mesías, estamos hablando, es una transliteración de la palabra hebrea para referirse al Cristo, que Cristo es una palabra griega que en definitiva significa ungido. Y el ungido dice relación con los 3 oficios de Cristo. El oficio real, porque los reyes eran ungidos en el Antiguo Testamento.
También el oficio sacerdotal, porque los sacerdotes también eran ungidos con aceite en el Antiguo Testamento, y también los que eran ungidos eran los profetas. Entonces, Cristo manifiesta al decir esto, y cada vez que Él se dice el Cristo, o de alguna forma lo demuestra, está diciendo que Él es el Mesías prometido. Cuando la primera promesa que se hizo fue en el jardín del Edén, después de la tentación, cuando le prometió a Adán y Eva la solución para el problema que ellos habían provocado. Entonces, el Evangelio de Juan utiliza muchas veces el concepto de luz. Inicia, de hecho, su Evangelio en el capítulo 1, podemos ver en los versículos 4 y 5 y el 9, donde dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y el 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces Juan comienza a su evangelio diciendo que Jesús es la luz prometida, la luz que necesitaba el pueblo de Israel. Porque al pueblo de Israel se le había encomendado a ellos ser luz para las naciones. Pero el cumplimiento total y realmente significativo que tenía cada anuncio de Israel era al propio Cristo. Él sería la luz que iba a alumbrar a todo hombre. Entonces, el contexto, como les decía, es la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta de los tabernáculos, o fiesta de las cabañas, o de las carpas, era una fiesta que se celebraba para conmemorar y para recordar el sustento que había tenido el Señor en el bagaje por el desierto. Cuando ellos estuvieron peregrinando 40 años por el desierto, el Señor los mantuvo, el Señor los sostuvo. Escuchábamos hace algunos días alguna referencia a esto respecto, sí, el presbítero Ariel de Mar de Gracia mencionaba cómo en el Éxodo el Señor los había preservado, incluso no habían gastado sus sandalias, sus pies estaban bien, habiendo caminado por tantos lugares y por tanto tiempo. Imagínense que una generación murió en el desierto de los que salieron de Egipto. Los únicos que entran son Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés, recuerde, que no entró a la tierra prometida. Entonces la fiesta de los tabernáculos recordaba este evento de 40 años donde Dios había preservado a su pueblo en el desierto. Entonces la imaginería también que nutre los relatos que estamos viendo en Juan son aquellos relatos del desierto. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 6 nosotros pudimos hablar sobre Jesús, el pan de vida. Si usted revisa el capítulo completo, va a hablar del maná que viene del cielo. O sea, haciendo una alusión al sustento de alimento que Dios hacía a su pueblo durante la peregrinación. Luego, en el capítulo 7, nosotros podemos ver que habla de aquel que cree en mí, dice el versículo 38, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Lo que está diciendo acá, si seguimos esta misma lógica, está hablando sobre el agua o la peña que les produjo agua en el desierto. Era Dios quien proveía el maná, era Dios quien proveía el agua, era Dios ahora quien provee la luz. Jesús, el pan de vida. El que creía en Jesús, de él brotarían ríos de agua viva. Habla de la llenura del Espíritu Santo. Y ahora nos está hablando Jesús que Él es la luz del mundo. Esto significa que podría hacer referencia o podría estar también en la cabeza de las personas que estaban escuchando precisamente este discurso, la columna de fuego que los alumbraba y los guiaba durante su peregrinaje por el desierto. Entonces, voy a citar a un comentarista llamado Gary Bunge, que comenta este texto y dice lo siguiente: el capítulo de la Mishnah
la Mishnah es la interpretación oral que le daban los rabinos a la Torá, a los 5 primeros libros de la Biblia, también conocidos como el Pentateuco, de autoría de Moisés. Dice así: el capítulo de la Mishnah, dedicado a la fiesta de los tabernáculos, proporciona numerosas descripciones de las ceremonias de agua y luz y explica que quien no las ha presenciado se ha perdido una de las grandes maravillas. Sobre 4 grandes tarimas se depositaban 4 vasijas de oro en cada una. Se instalaban en el transitado atrio de las mujeres, que era el atrio más externo, pero también el más transitado, porque los hombres podían pasar por allí y luego pasar al propio atrio del templo, al patio del templo. Por eso David dice que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, porque se está refiriendo específicamente no al templo en sí, sino a ese espacio del templo que los hombres podían usar. Entonces, el atrio de las mujeres. Estas 16 vasijas de oro, a las que accedían mediante escaleras de mano, se llenaban de aceite y en ellas se introducían mechas confeccionadas con prendas interiores de los sacerdotes. Los rabinos afirmaban que cuando se encendían por la noche en toda Jerusalén se iluminaba. En un mundo sin alumbrado público, el resplandor de esta luz en los muros de piedra caliza amarilla debía de ser espectacular. Los coros de levitas cantaban mientras se prendían las lámparas, y los hombres piadosos de buenas obras bailaban en las calles portando antorchas y cantando himnos. Claramente nos podemos imaginar una especie de carnaval, pero un carnaval sagrado, una fiesta de luz, una fiesta donde todo el mundo estaba feliz, recordando que el Señor los había iluminado y los había guiado a la tierra que le había prometido a su padre Abraham. Durante la celebración, entonces, en un momento se apagaban las luces. No sabemos en qué momento Jesús pronunció estas palabras. Si las pronunció durante la luz, mientras las luces estaban encendidas, o cuando estas luces ya se apagaban. Lo que sí sabemos es que sí Jesús las dijo, y lo que dijo fue verdad. A final de cuentas da lo mismo cuando las haya dicho, porque el significado que tenía para ellos era inconfundible. Entonces, imagínense, ya si hubiesen estado las luces prendidas, hubiese dicho: yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz de la vida. Pero hubiese sido también impactante mientras estas estaban apagadas. O sea, apagadas o prendidas, en este contexto era realmente relevante para ellos, porque como ya les dije, tenía un significado bastante especial la luz y la oscuridad en el pensamiento judío. De hecho, los judíos llegaban a llamar al Mesías luz del mundo. Entonces Jesús no estaba ocupando un concepto que ellos desconocían, sino algo que estaba en su religión, en su propia cultura. Y él decía que esa profecía o esa designación que le daban los rabinos al Mesías era precisamente el Mesías, que estaba delante de ellos cumpliendo estas promesas. Entonces es el Cristo, Él es el Cristo que viene a cumplir la promesa que ha dado el Padre de salvación. En el Antiguo Testamento el profeta Isaías también escribe profetizando, pero con un elemento muy importante, que es la inclusión de los paganos en los propósitos redentivos de Dios. Voy a leer la primera parte del capítulo 9 del profeta Isaías, donde dice: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Benjamín. Pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos. En el camino del mar, al otro lado del Jordán, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Está hablando de el otro camino, el otro lado del Jordán. Está hablando del lugar habitado por paganos. Está diciendo que
los asirios Dios había humillado esta tierra por medio de los asirios, pero que en el futuro no sería así. De hecho, sabemos que de la propia Galilea es de donde viene el propio Jesús. Claro, nace en Belén, pero él viene de Galilea. De hecho, dicen qué bueno ha salido de ese lugar. Entonces, queridos, siguiendo con el profeta Isaías, hay varios textos más, pero me gustaría leer el 42, capítulo 6, donde habla del siervo de Jehová. Dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Jesucristo, el Señor, era quien venía a cumplir la promesa. Entonces Jesús estaba declarando su mesíasgo. Estaba diciendo que Él era el Cristo, que Él era el Mesías que estaban esperando. Ya no eran las luces del tabernáculo que le anunciaban, de la fiesta de los tabernáculos, ya no era el recuerdo de la columna de fuego que los guiaba en el desierto, ya no era nada de aquello, sino que estaba hoy día cumpliéndose delante de ellos, en esa fiesta que también lo anunciaba Él. Se estaba cumpliendo la promesa de Dios. Ya ni siquiera el propio Israel era luz a las naciones, sino que Cristo, y en virtud de la unión con Él, el nuevo Israel puede ser luz del mundo, como lo podemos ver en el texto de Mateo. No podemos estar separados de Cristo y pretender ser luz de alguna manera. Cristo es luz y por eso nos manda a ser luz también a nosotros. Tenían delante suyo el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento, de la venida del Mesías. Nosotros disfrutamos del cumplimiento ya y de la obra consumada de Cristo en la cruz. El Señor es el Cristo, es nuestro Mesías, es nuestro ungido, es nuestro Rey, porque Él nos gobierna y finalmente gobernará todo el universo de manera efectiva y visible para todo el mundo. El reino de Dios será consumado, será en la segunda venida de Cristo. También es nuestro sacerdote, lo podemos ver reflejado en el libro, en la carta a los Hebreos. Él es el ungido porque es nuestro sacerdote. También es nuestro profeta, porque Él ha venido a declarar la voluntad de Dios para su pueblo. Ha sido el heraldo, ha sido el mensajero, el que ha traído la palabra de Dios. Y no solo el que ha traído la palabra, sino que es la palabra misma. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El Logos, la palabra de Dios, es Cristo mismo. En segundo lugar, ser luz del mundo significa que solo Él salva. Entonces, como decíamos, la declaración de luz significaba salvación. Oscuridad significaba condenación. Entonces lo que está diciendo es que de manera llana, directa, dice así: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús asume que los que lo están escuchando están en tinieblas. Por eso los invita a seguirle. Jesús está hablando de un seguimiento, de un discipulado, no de una simple creencia amoldada a la contingencia que vivía Israel en ese tiempo. O también como nosotros, que creemos en un Cristo acomodado a las contingencias. El liderazgo de Jesús, su reino, su ministerio profético, su ministerio sacerdotal, no está ligado, determinado por las circunstancias y las contingencias que nosotros vivimos. El mesíasgo de Cristo es como Él dice que es. Ellos querían acomodarlo, ellos querían un Mesías, por lo menos un gran grupo de ellos quería un Mesías que los liberara de la opresión romana. Otro grupo, que era el más minoritario, a los cuales pertenecía Ana y Simón, ustedes recuerdan al inicio del Evangelio de Lucas, donde ellos estaban felices porque veían el cumplimiento de la promesa. Y así ese grupo minoritario que recibió a Jesús como Mesías. Pero en general no. Ya vemos que en el propio Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice que a lo suyo vino, o sea, a su misión. Pero los suyos no le recibieron.
mas a todo el que le recibiere les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, querían un Mesías a su medida. No vieron la luz que estaba delante de los ojos. Jesús ya le había dicho a Nicodemo, uno de esta minoría que había creído en Jesús, Nicodemo siendo un maestro de la ley, que va de noche a hablar con Jesús para que nadie lo viera, le dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y sigue hablando en ese pasaje inmediatamente posterior al encuentro con Nicodemo. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Del versículo 18 al 21 del tercer capítulo de Juan. Entonces nosotros podemos ver allí que la posesión de la luz no es una posesión natural de los seres humanos. Solo viene de Cristo. Eso significa que la luz no es una iluminación mental o algo filosófico o incluso teológico. Está hablando de salvación. Está hablando que estábamos en tinieblas y que el Señor nos ha alumbrado. Y que el Señor nos ha alumbrado. Que el Señor nos ha salvado. Entonces, solamente de Cristo viene esta luz. No se puede separar de su fuente. Si ustedes ven acá, hay iluminación. ¿Cómo separo yo la luz emitida por esa iluminación, por esas ampolletas? ¿Cómo la separo de la propia luz? No se puede. La iluminación depende de esos emisores de luz. Entonces, de igual manera, de manera exclusiva, Jesús es la luz del mundo. Él es la salvación. No podemos nosotros hacernos con la luz, poseer la luz como un elemento aislado o independiente. Jesús es la luz. Tener la luz, entonces, es tener a Jesús y ser su propiedad. La luz no puede ser hallada fuera de una relación correcta con Cristo Jesús. Lo que acabo de mencionar ahora último es un comentario del biblista Leon Morris en su comentario al Evangelio de Juan. Sin embargo, esta es una posesión. No es que no nos pertenezca, sino que nos dice que tendrá. O sea, la gracia del Señor es manifestada en este pasaje. ¿Por qué razón? Porque derechamente estábamos en tinieblas. Nadie estaba en la luz. Nadie nace en la luz. Nuestra forma de nacimiento es muertos espiritualmente. Bueno, sí sabemos que, no sabemos con precisión cuando Dios regenera el corazón de una persona. Podría ser incluso antes del nacimiento, como el caso de Juan el Bautista. Pero habitualmente podemos ver conversiones y la regeneración de una persona en el transcurso de su vida. Posparto, digamos. Entonces, cuando Juan está poniendo esto en la mesa y en la organización de su propio evangelio, nos está diciendo que es nuestra. O sea, que el Señor nos ha regalado vida eterna, la luz de la vida. Y esta es la vida eterna, que crean en mí y en quien me ha enviado. O sea, esa es la posesión que el Señor nos dio por gracia, pero que ya no nos es ajena. Es un regalo que tenemos y que el Señor no nos va a quitar de ninguna manera. Entonces, la cristología de Juan es enfática en declarar que la salvación no puede separarse de Jesús. Ya lo va a decir en otras partes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida.
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la puerta, el que por mí entrare. Yo soy la vid verdadera. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces tenemos todos los yo soy de Jesús asociados a la salvación que solamente podemos encontrar en Él. En ninguna otra parte. En ninguna otra ideología. Esta semana hemos tenido noticias sobre la contingencia de nuestro país. Pero eso es contingencia. Y muchas veces se nos va la vida en pensar esas cosas. En discutir esas cosas. Yo creo que es legítimo discutir y tener una opinión, y de hecho debemos tener una opinión, en términos políticos, basados en la palabra del Señor. Pero nuestra vida no se puede ir en eso. Nuestra vida no puede estar confiada en 10%, en el 90%, en un sistema que claramente todos los sistemas son perfectibles, pero ese futuro que tenemos, lo tenemos guardado en el Señor. Y eso es seguro. Más seguro que cualquier AFP, privada, estatal, bien repartida, mal repartida, lo que sea. Nosotros creemos en que la justicia es lo que el Señor desea para el mundo. Pero nosotros debemos tener también la confianza de que el Señor nos tiene en sus manos y que hemos sido salvados. Ya no tenemos nada más que esperar sino la consumación y el cumplimiento definitivo de sus promesas. En tercer lugar, que Cristo sea la luz del mundo significa que su testimonio es fiel. Los fariseos inmediatamente aludieron a una norma jurídica. Le dijeron, ya, ok, tú dices esto, pero no tenemos por qué creerte. No tenemos por qué pensar que tú eres la luz del mundo. De hecho, seguro ellos tenían en la mente que él se estaba declarando el Mesías. Y solamente para validar una afirmación tenía que haber 2 testigos. Ese tipo de oposición es permanente en el Evangelio de Juan. La oposición que tiene de los fariseos, de parte de los fariseos. Aquí yo quisiera aclarar algo en el versículo 12, que pareciera que ellos están, que Jesús sigue hablando con una multitud, y en la NBI, por ejemplo, dice, en el versículo 12, se dirigió a la gente. En el texto que leímos nosotros, en el Evangelio de Juan, pero en la Reina Valera Contemporánea, dice, una vez más, les dijo Jesús. Entonces nos dice, ¿a quién les dijo? Ya, más abajo, más adelante, dice que los fariseos le dicen, ¿cierto? Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos. Está hablando con los fariseos, ya no está hablando con esa multitud. ¿Por qué? Porque la palabra que tradujo gente, la NBI, y que la traduce seguramente les dijo en la Reina Valera Contemporánea, eso no lo tengo seguro, pero sí en la NBI, cuando se dirigió a la gente, dice simplemente ellos. Se dirigió a ellos. Entonces, si están los fariseos más abajo, se refiere a los fariseos. Está hablando con los fariseos. Entonces, ellos no quisieron indagar sobre absolutamente nada de los dichos de Jesús, que eran tan relevantes. O sea, les dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el Mesías. Eso que dicen los maestros de la ley, yo soy, aquí estoy. Y ya al utilizar el yo soy, tenía una connotación de divinidad. Entonces, ellos usaron un subterfugio legal. O sea, se fueron en los detalles que no tenían importancia. ¿Cuáles eran esos detalles? No les importaba exactamente el contenido de la declaración de Jesús, sino solamente invalidar lo que él había dicho. Es como cuando hay algún tipo de subterfugio, de hecho, subterfugio legal, donde una persona puede estar diciendo, dando un testimonio, y lo que tenemos que hacer no es refutar su testimonio en sí, sino refutar a la persona, para que su testimonio sea inválido.
Entonces dijo, tú no puedes ser tu propio testigo, así que tu testimonio no es válido. No quisieron indagar, como dije. No quisieron referirse a lo que Jesús les dijo, porque realmente no les interesaba. Ellos ya sabían de dónde venía Jesús. Capítulos anteriores podemos ver que ellos decían, oye, ¿por qué este habla así? Capítulo 5, ¿por qué habla así? Sabemos de dónde viene. Y de hecho, no viene de un muy buen lugar. Entonces cuando ellos están hablando esto sobre Jesús, le está diciendo que le dicen que ellos saben su procedencia geográfica, pero la verdad es que no saben de dónde realmente viene. Está en el capítulo 7, capítulo 7 por ahí por los versículos 20 y tantos, 25 en adelante. Entonces, ellos creían saber de dónde venía. Sí, sabían de dónde venía en términos geográficos, pero no tenían idea realmente de dónde venía Jesús y tampoco sabían para dónde iba. ¿Qué es lo que le dice acá? Entonces su testimonio se valida en él mismo. Jesús no necesita ir a este subterfugio legal que estaba de hecho en la Mishnah, pero también está en Deuteronomio y también en Levítico está esa norma legal para los juicios. Pero ellos la utilizaron de mala manera, porque el propio Jesús dice que no está bien usado. Entonces lo que querían decir era que su testimonio era jurídicamente inválido. Entonces, aquí no importaba en realidad de dónde Jesús venía en términos geográficos, sino que dependía de su verdadero origen. Él es el Dios encarnado, que va camino, viene de allí, ¿cierto? Preexistente, la segunda persona de la Trinidad. Altamente probable el Cristo preencarnado haya sido el ángel de Jehová, que aparece varias veces en el Antiguo Testamento. De hecho, muy seguramente, era él. Entonces, él es el Dios encarnado que proviene del Padre, enviado por el Padre, el que me envió, el que me envió, el que me envió. No vine a hacer mi propia voluntad, sino la del que me envió. Jesús repetidas veces tiene esta declaración. Entonces, es el Dios encarnado que va a un destino determinado. Pero no es solo la muerte, la resurrección, la ascensión y la posterior llegada delante del Padre para sentarse a la derecha de Dios y que el Padre le entregara el reino a Jesús, sino que es precisamente una promesa escatológica, una promesa de consumación del final de los tiempos, una promesa que Jesús aún no ha cumplido, sino que va a cumplir. No saben para dónde voy. ¿Para dónde va Jesús? Va a la instauración y la consumación final del reino de Dios. Y podemos ver exactamente la misma figura de luz en el penúltimo capítulo del Apocalipsis. Allá en el capítulo 21, versículo 23, dice así, hablando de la Nueva Jerusalén, que es la propia iglesia, que es el propio pueblo, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Lo que concluimos aquí es que la gloria del Señor, la gloria del Padre, va a resplandecer de manera infinita, maravillosa, inimaginable. Pero que el Cristo va a ser por medio de ¿quién? Veamos esa luz. El Cordero será su lumbrera. O sea, el Cordero será, lo que decíamos antes, la emisión de esa luz, la ampolleta de esa luz. Bueno, todas estas metáforas tienen sus limitaciones, claramente, pero está diciendo que Cristo no solamente decía en ese minuto que era la luz del mundo para la salvación, sino que en el estado eterno, en la nueva creación, en los cielos nuevos y tierra nueva, sigue siendo la luz. Andaremos bajo su propia dirección
detrás de él y todas las naciones también. Entonces Jesús rebate este subterfugio legal que ellos estaban haciendo, porque dice que ellos juzgan literalmente con criterios carnales. Y dice, y yo no juzgo a nadie. Uno dice, pero ¿cómo? Si Jesús ha hecho ciertos juicios antes en el Evangelio. Jesús se estaba refiriendo a su misión. Él dice en el propio Evangelio de Juan, no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Lo que quiere decir es que el juicio no está estrechamente ligado con su primera venida, sino que el juicio está ligado con la consumación, con su segunda venida. Entonces ahí el Señor va a ser juez de todo el universo. Pero antes, Él ha venido a mostrar la luz y hacer la salvación y también el sustituto de todos sus elegidos. Pero Jesús sigue. Ok, les dice, bien, si vamos a hablar de testigos, hablemos de testigos. Yo soy primero el testigo, poniéndose entre los dos que exigía la ley. O sea, Jesús decía, no necesito dos más. Yo ya soy por mí mismo y tengo la suficiente autoridad para ser testigo de mis propias afirmaciones. ¿Y por qué? Y el otro testigo es el Padre. Entonces, Él les dice, les concedo que me estén pidiendo dos testigos, entonces aquí están, yo y el Padre. Pero habla de esto en términos de la unión con el Padre. Dice, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. O sea, Jesús está hablando de su origen, de su misión y de lo que Él en ese minuto estaba presentando delante de ellos. No presenta más testigos que los que necesitaba presentar, que era Él y su propio Padre. Los fariseos no entienden nada, absolutamente nada. Siguen preguntando y dicen, ¿pero quién es tu Padre? Ese conocimiento ellos no lo podían tener. ¿Por qué? Porque habían desechado la luz que era el propio Jesús. Y concluye diciéndoles que no le conocen porque tampoco conocen al Padre. Yahvé, el Dios que ellos servían, el Dios de Israel, al que presentaban sacrificios en obediencia a la ley, al que oraban, al que servían, realmente no le conocían. Qué triste es ser meramente un religioso y no conocer al Dios que se adora. Hoy el testimonio de Jesús también es fiel. Nosotros declaramos el testimonio de Jesús. Nosotros hemos sido enviados para ser sus testigos, para hacer luz a las naciones, para ser los embajadores de Jesús en este mundo, los ministros de reconciliación. El Señor, cuando eligió a sus 12, eligió a un nuevo Israel. Estos son el pensamiento del pastor Michael Gohin. Él recoge y restaura de nuevo a las 12 tribus en los 12 apóstoles. ¿Y qué hace? Recoge, restaura y capacita y envía para que ellos sean sus testigos. Lo podemos ver allí en el 28 de Juan y también en el 1 de Hechos, donde el Señor envía como su última voluntad en esta tierra que ellos sean sus discípulos, que hagan discípulos. Y también les dice que sean tus testigos. Nosotros no tenemos opción. Nosotros somos testigos. El punto es si estamos dando un verdadero testimonio, si estamos dando realmente testimonio. Y testimonio no es estilo de vida meramente, así lo entendemos. Testimonio es hablar. Y hablar muchas veces con el riesgo de ser muertos. No sabemos lo que va a suceder en el futuro, queridos hermanos, pero debemos estar preparados también para entregar nuestra vida por Jesús. El Señor es nuestro Salvador. Él es la luz del mundo. Y a nosotros nos ha mandado también a hacer luz. No solo es la luz del mundo, también es todo lo otro yo soy que vamos a ver durante esta serie.
¿Y qué significa, para recapitular un poco? Significa que Él es el Cristo, que Él es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento para nosotros. También significa que Jesucristo es el único que puede salvar. No hay salvación fuera de Él. Nada nos puede salvar. Y también significa que su testimonio, ayer y hoy, y en el futuro, sigue siendo fiel y veraz. Que Dios nos bendiga y podamos ser esa luz que Cristo nos ha mandado a hacer. Oremos. Señor, te agradecemos la reflexión de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos permitas tomar realmente el peso y la importancia de que Jesús sea nuestra luz. De que sea esa fiesta de luz realizada en la fiesta de los tabernáculos, que ilumina a todo el pueblo. Que reconozcamos en el corazón que esa promesa que se le hizo a Abraham de bendecir a todas las naciones se ha cumplido, Señor, en nosotros, que no éramos tu pueblo, que éramos ajenos, que éramos enemigos tuyos. Te damos gracias, Señor, porque nos has incluido, porque tú, Señor, nos has salvado y nos has hecho tu pueblo, tu nuevo Israel. Y te damos gracias, Señor, por eso. Permítenos, Señor, también seguir confiando en tus palabras y seguir obedeciéndolas también, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Sabemos que no lo somos y te agradecemos porque tú sí eres fiel. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús, la luz del mundo. Amén. Los invito, queridos hermanos, a recibir la bendición de nuestro Señor. Amada séptima iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la luz del mundo, el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión del Espíritu Santo, sea con todos ustedes, con sus familias, con aquellas personas que también tienen ustedes en el corazón, y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Antes de despedirme, queridos hermanos, quiero enviarles un afectuoso saludo de mi parte y también de parte de mi familia. Estamos bien, cuidados por el Señor. Damos gracias porque sabemos que están orando por nosotros. El Señor ha provisto todo lo necesario, pero también nosotros seamos dadivosos en todo lo que otros necesitan. Hay personas que necesitan amistad, compañía, un llamado telefónico. Hágalo. Eso no cuesta nada. Pero también le pedimos, yo como pastor de la iglesia y también a nombre del consistorio, que seamos fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Y también en representación de la Junta de Diáconos, que siga siendo dadivoso con las ofrendas de misericordia. Hemos podido ayudar a nuestros hermanos, hemos podido de manera milagrosa ver la mano del Señor en nuestro corazón, ablandándolo muchas veces, y no solo el corazón, sino también el bolsillo, la cuenta débito, el PIN-PAS, también lo ha ablandado el Señor. Y rogamos que sigan en esa misma actitud. La iglesia sigue caminando. Nuestro templo se cerró, pero la iglesia sigue abierta y en misión. Que Dios les bendiga. Que tengan una hermosa y bendecida semana. Un abrazo y espero que nos volvamos a ver muy pronto.